Yo intentaré darles 5 buenas razones para investigar sobre la prediabetes, que es a lo que yo me dedico, y la prevención de la diabetes tipo 2. En primer lugar, el panorama epidemiológico de la diabetes revela un problema muy grave de salud pública y una vez irrumpida la diabetes ya no es posible la prevención primaria. En segundo lugar, la diabetes se diagnostica demasiado tarde y este retraso resta opciones a cualquier estrategia preventiva. Una tercera razón podría ser que identificar precisamente la prediabetes, intervenir, atenúa el impacto de la obesidad, del síndrome metabólico y de la propia diabetes, la incidencia de la misma. Y esta intervención preventiva presumiblemente puede ser coste efectiva. El ámbito de estudio idóneo para esta temática es la atención primaria. Y la quinta razón es que todavía hace falta demostrar definitivamente, al menos en nuestro ámbito con toda seguridad, si intervenir sobre el estilo de vida es realmente efectivo y además coste efectivo. Bien, no vamos a descubrir ahora que la prediabetes comprende todos aquellos estados metabólicos intermedios entre la normalidad y la propia diabetes. Es tan característico de ella, de la glucosa basal alterada, como de la intolerancia a la glucosa, tanto la posibilidad ya bien conocida de progresar hacia la diabetes como de regresar hacia la normalidad del metabolismo hidrocarbonado. En un caso hablaríamos de la historia natural de la enfermedad, en el otro de una intervención preventiva, bien sea sobre el estilo de vida o con determinados fármacos. A nosotros nos pareció desde hace 10-12 años un tema extraordinariamente relevante por su impacto no solo sanitario, sino social y a nivel poblacional. La verdad es que a nadie se le escapa el alto riesgo de diabetes y el cardiovascular que se asocian a la prediabetes tipo 2, con lo cual no voy a insistir en ello. Para cribar e identificar la población de riesgo, obviamente necesitamos pruebas cruentas, como la glucosa determinada en ayunas, necesitamos la glucosa a las 2 horas en una curva de glucosa o sobrecarga oral, y en ocasiones puede aplicarse la determinación de hemoglobina glucosilada, pero serían deseables métodos incruentos como la escala de riesgo FINRISK, es una escala validada a nivel europeo, inicialmente a nivel finlandés, que comprende 8 ítems con los cuales se puede aproximar el riesgo futuro de diabetes. La verdad es que nosotros, para todas las evaluaciones que hemos llevado a cabo, hemos aceptado el punto de corte en 14 puntos en esta escala para determinar si una persona está en alta diabetes. La menciono ahora porque es un objeto fundamental del último de los proyectos que les presentaré. En este sentido, desde el 96 prácticamente, lanzamos 4 proyectos, y así ha ido sucesivamente, siempre bajo el mismo tópico. Vamos a dejar aparte PREDIAB, que es un ensayo clínico con un fármaco para ver su eficacia previniendo la diabetes desde la intolerancia a la glucosa, y nos referiremos exclusivamente a los otros 3 proyectos, ITG, RECORD y D-Planca. En ello se centra la contribución que a esta jornada puede hacer la atención primaria. Y realmente podemos contribuir algo en el conocimiento de la prevalencia y la incidencia de la prediabetes tipo 2 y otras anomalías lipídicas. Podemos contribuir por medio del estudio ITG. Podemos contribuir en el conocimiento de aquel grado de hiperglucemia que está pasando inadvertida. Alguno de ustedes seguramente cree tener un metabolismo hidrocarbonado perfecto y que incluso tiene una curva de glucosa normal, hecha hace poco, seguramente en algún momento de su vida está en hiperglucemia y no lo sabe, pero es que no lo saben en las pruebas de laboratorio convencionales. A esto puede contribuir el estudio RECORD. Y por último, podemos contribuir en el conocimiento de la validez de este instrumento de medida para cribar la diabetes y, lo que es más importante, en valorar si una intervención intensiva sobre el estilo de vida es no ya eficaz, que ya se sabe, sino efectiva en la práctica cotidiana para reducir la incidencia de diabetes. Bien, todos estos estudios son prospectivos de cohortes basados en una fase de cribado y otra de seguimiento. No voy a abundar para nada en la metodología porque es la que, por ejemplo, en esta diapositiva se aprecia referida al estudio ITG, pero que vale para cualquiera de nosotros.
han estado desarrollados siempre en atención primaria, por profesionales de atención primaria y laboratorio centralizado. La población diana participante ha sido siempre idéntica: mayores de 40 años con alto riesgo de diabetes, uno o más factores de los clínicos conocidos, y descartando siempre en el momento de ingresar en los estudios la hiperglucemia diabética, es decir, individuos con intolerancia a la glucosa, glucosa basal alterada de rango no diabético o ambas a la vez. Se ha mantenido estos últimos 10 años la coherencia interna de la dirección de la propia institución, dentro del marco del IDIAP Jordi Gol. Se obtuvo financiación en convocatorias competitivas generando diversas publicaciones. En concreto, de la línea de prevención estarían unos 25 puntos de factor impacto. Los centros participantes en los dos primeros estudios han sido siempre de las comarcas de Tarragona, y en el gran estudio europeo, el tercero, ha participado una muestra de toda Cataluña, consistente actualmente en 18 centros y 150 profesionales, como se ve en la diapositiva. En cuanto al primero de los estudios, simplemente mencionar que cribamos selectivamente a 580 individuos con uno o más factores de riesgo. Miren, el dato es muy llamativo. La práctica mitad de ellos tenían una alteración glucídica. Entre ello cabe destacar un 23% de diabetes, que hasta entonces era ignorada, y un 27% del estadio intermedio conocido como intolerancia a la glucosa. Si solo nos miramos, como nos están recomendando últimamente, la glucemia basal, resulta que tenemos un plano más optimista: un 61% de normalidad, un 25% para alteraciones intermedias y un 13% para diabetes ignorada. Bien, aplicar la sola glucosa basal reduciría un 11% las alteraciones y aumentaría un 11% el estado de normalidad. Pero dejaríamos sin diagnosticar un 40% de casos de diabetes y un 7% de casos de prediabetes. Una estrategia mixta usando la basal y la glucosa a las 2 horas de la curva haría ascender por contra la prevalencia un 4,5% más, ascendiendo al 27%. Siempre hablo de población de alto riesgo, y obviamente este índice de impacto de prevalencia estático en la actualidad es muy superior a cualquiera de los estudios poblacionales hechos en España, usen el tipo de criterio que quieran usar para establecer los diagnósticos. Cuando analizamos a 3 años una mediana de seguimiento de 37 meses que han pasado con estas cohortes, vemos que sobre un total de 243 individuos, 20 con tolerancia normal a la glucosa, pero 43 con intolerancia a la glucosa desarrollan la diabetes. Esto da una incidencia media próxima al 9% anual, pero no se reparte de la misma manera entre aquellos que tienen tolerancia normal a la glucosa, aunque riesgo, y estaríamos hablando de un 5% anual, en confrontación con un 14,2% para los individuos con ITG. Y observen que a partir del segundo año de seguimiento en atención primaria se disparan estas cifras. Bien, cuando presentamos hace ya 5 o 6 años este dato tan elevado de incidencia de la diabetes en atención primaria, nos dijeron que podía tratarse de un fenómeno local. Recientemente se ha publicado por un grupo danés ajeno a fenómenos locales unas cifras muy parecidas de incidencia, con lo cual uno llega a entender perfectamente cuál es la diferencia entre publicar en revistas de bajo y de muy alto impacto. Estas cifras, quiero decir, que representan, en cuanto a la incidencia, 3 a 7 veces más para los sujetos de riesgo con curva normal y 8 a 17 veces más si asocian intolerancia a la glucosa respecto a la incidencia publicada en población general española. Pero es que, claro, no extraña demasiado. Puede deberse a muchas razones. Nosotros pensamos que muchos de estos trastornos pasan inadvertidos y están ahí. Entonces pedimos la colaboración a determinadas personas de alto riesgo para que se dejasen instalar un medidor continuo de glucosa que nos permite hacer 800 determinaciones en 2 días, con una correlación francamente buena entre los resultados y la glucosa de laboratorio.
Y entonces, por la técnica de la microdiálisis, nos permitió una estimación de la vida ordinaria, rutinaria, de las personas, huyendo de la artificialidad que se ha criticado siempre a la curva de glucosa. Pues bien, si tienen ustedes una persona con alteración simple de la glucemia basal en ayunas, en el laboratorio, verán que el entramado de puntos que representan sus valores de glucosa a lo largo de esos 2 días pueden dar situaciones variopintas. La mayor parte del tiempo están en situación de normalidad. Efectivamente, en ayunas muchas veces solo tienen una alteración simple de la glucosa, pero hay momentos a lo largo de su día que están en cifras de diabetes. Y lo cierto es que si lo hacemos aplicándolo a 104 sujetos, que es la serie más amplia publicada con esta técnica, verán ustedes que los individuos de riesgo con PTOG normal se pasan prácticamente, al menos en esta serie, un 14% del tiempo con alteraciones de la glucosa. Y aquellos que además ya la asociaban la alteración en la curva de glucosa sin rayar la diabetes, pasan casi una quinta parte de sus días con alteraciones glucídicas. El problema del primer caso es que habían pasado inadvertidas. En el segundo caso no, pero significa que un 81% de su tiempo, siendo que están diagnosticados de una alteración, están con cifras glucídicas totalmente normales. Solamente utilizar estos minutos para presentarles el último de los trabajos, que es el estudio europeo de Plan, que viene importado o exportado, como lo quieran ver, desde Finlandia por el grupo del profesor Tuomiletto, que nos ofreció participar. Y este estudio es una traslación del estudio de eficacia finlandés a la atención primaria en la práctica cotidiana. Consiste simplemente en 3 fases: el cribado, una intervención de tipo preventivo, que por un lado es la habitual que podemos dar en primaria, y por otro, una intervención intensiva sobre el estilo de vida con refuerzo periódico, y verificar con el paso del tiempo la incidencia de la diabetes en ambos grupos. Bien, verán ustedes que en lo que respecta a la fase de cribado obtuvimos una alta respuesta, un 80% de índice de respuesta, y llegamos a comprobar que un 35% de las personas tienen una alteración supuestamente en el cuestionario Thin-Risk, y si lo contrastamos con la curva de glucosa, lo pudimos obtener en 1.192 personas, de las cuales 552 pasaron a intervención, 210 meramente informativa, que es lo que solemos hacer habitualmente, y 342 intensificada al estilo finlandés, 6 horas, y refuerzo periódico. Bien, con el paso del tiempo tenemos unos resultados, pero en estático quiero dejar claro que los trastornos que detectamos en esta gente por curva, en la puntuación media Thin-Risk, fueron similares en ambos grupos, tanto en el informativo como en el intensivo. Bien, el cuestionario no nos sirve, por lo menos para detectar las alteraciones presentes. No sé cómo irá con las alteraciones futuras, porque es un cuestionario de predicción. En cualquier caso, un área bajo la curva ROC de 0,66 o 0,68 para la diabetes dista un poco de la situación ideal que uno exigiría un cuestionario para cribar diabetes. En cuanto a la intervención quiero resaltar que no es simplemente hacer unas clases a los sujetos, o unos análisis, sino que hubo una supervisión continuada de la dieta y el ejercicio físico, a todas luces imposible sin la participación decidida de la enfermería de atención primaria. Bien, estos resultados, le pido un minuto de paciencia, es que son de anteayer. Son de anteayer. Es que disponemos del dato a 3 años. La incidencia acumulada de diabetes en ambos grupos, 24,8%, pero con una diferencia en la incidencia relativa entre ambos grupos, el intensificado y el no intensificado, del 32,9%, que es estadísticamente significativo ya al 3er año. Es decir, se produce un 18,8% de reducción de la progresión del trastorno si se intensifican las medidas sobre estilo de vida, y se produce, lo cual es muy relevante,
un 116,1% de mejora en la regresión del trastorno en aquellos individuos que han recibido una intervención intensificada en atención primaria. Con lo cual, podemos decir que nuestra contribución, aparte de dar los datos sobre prevalencia e incidencia de diabetes, de ver que hay muchas personas que están con un trastorno no detectado, serían decir que el cuestionario no nos es válido por el momento, podría serlo en función de la incidencia, y que esta intervención intensiva es realmente efectiva, no solo eficaz después de 3 años. ¿Será coste efectiva? Nos han dado un FIS esta última convocatoria para poder ver el análisis de costes que esto significa. Y ustedes pensarán, probablemente, con estos resultados que son optimistas, la respuesta a mi pregunta inicial quedaría como una resultante inmediata. Pero es que además hemos establecido múltiples vínculos. Sé que el factor de impacto de nuestra primaria, al menos en esta línea, no es el que ha mencionado la consellera, y sé también que contribuye en mi respuesta el que hayamos podido intercambiar datos y conocimientos con diversos grupos europeos, así como que durante el paso del tiempo hayas creado una serie de personas que no solo son amigos laborales, sino que con el tiempo hemos derivado en una relación de formación de grupos de investigación acordes. Por todo ello, quiero finalizar diciendo que mi respuesta a ¿es posible una investigación de excelencia en atención primaria? Es un sí rotundo y no basado solo en el sentimiento personal, sino en una serie de datos que espero haberles aportado. Muchas gracias, els agraeixo l'atenció i quedo